Buenas noches, amigos, hermanos queridos de la Iglesia Bíblica Fundamental, a aquellos también que nos ven desde otros países. Es como siempre el placer de estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. En esta noche vamos a tocar el tema de la pecadora que estaba ungiendo a Jesús. Pero para empezar con el tema vamos a romper el hielo, como es nuestra costumbre, con un par de preguntas. Así que eso nos va a dar la preparación o la pauta para ir al pasaje de esta noche. Las preguntas son las siguientes. Cuando recibes un regalo, ¿qué es lo que aprecias y por qué? ¿Aprecias el valor del regalo, la intención del regalo o la ocasión del regalo? ¿Y por qué la aprecias? Y segundo, ¿cómo le demuestras a esa persona que te lo dio que estás agradecido con él o con ella? Así que vamos a pasar un par de minutos, 5 minutos máximo, respondiendo a estas dos preguntas.
Bueno, ya que estamos de regreso, en Lucas capítulo 7, verso 36 al 50, encontramos dos personajes totalmente opuestos, pero ambos en busca de lo mismo, ambos buscando paz y felicidad. Uno de ellos es un religioso de marca mayor llamado Simón, descrito como Simón el fariseo, y el otro, una mujer, diríamos, de la vida alegre, una prostituta. Y cada uno de ellos anda buscando esa ansiada paz, esa felicidad que no han podido encontrar en su vida. Independiente de lo que hacían, no habían encontrado llenar ese vacío. En el capítulo 7 de Lucas, como dije, en el verso 36 al 50, dice que uno de los fariseos le pidió a Jesús que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, contestó Simón. Jesús dijo: cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Vete en paz. La búsqueda de la paz es una de las búsquedas más grandes para el ser humano. Y aquí encontramos, como dije, a estos dos personajes. Y de los dos podemos aprender sobre esa búsqueda. En el caso de la mujer, nos damos cuenta que los placeres nunca dan verdadera satisfacción. La ocupación de ella le permitía divertirse a lo grande frecuentemente, especialmente con los gentiles de ese tiempo. Los judíos participaban de ellos a escondidas, pero en estos banquetes de los gentiles abundaba la comida, la bebida y la música nunca faltaba en esas celebraciones.
Y esta mujer era partícipe de todo eso. Si hablamos de sexo, pues la mujer lo tenía en abundancia. Ese era su modus vivendi. Como dicen, era trabajadora del sexo. Esa era su manera de ganarse la vida, proveyendo sexo para los hombres. Y me hace pensar que cuando estamos jóvenes y no tenemos temor de Dios, creemos que la felicidad se encuentra en los placeres. Quizás así comenzó esa mujer. O quizás cayó en la prostitución por necesidad. Cualquiera que haya sido el caso, con todos esos placeres, la mujer no tenía paz. Por el otro lado, en el caso del fariseo, la vida del fariseo nos enseña que las posesiones no traen verdadera felicidad. La de la mujer nos enseña que los placeres no traen felicidad. La del fariseo nos enseña que las posesiones tampoco traen felicidad. ¿Quién era este hombre? Se llamaba Simón. Simón tenía una posición social respetable, distinguida, y como fariseo también una posición religiosa. Estoy seguro que tanto él como la pecadora hayan tenido bastante dinero. Las ocupaciones de cada uno se los permitía. Él como fariseo del círculo importante de los judíos y ella como una trabajadora de la industria sexual. El fariseo Simón podía darse el lujo de invitar a muchos a sus banquetes, como es este caso. Y la mujer podía darse el lujo también de derramar sobre los pies de Jesús un perfume de gran precio. Es irónico que la gente a través de los tiempos se mata trabajando pensando que el dinero les dará felicidad. Pero eventualmente llega el momento de la verdad. Cuando se dan cuenta que lo que has acumulado, por mucho o por poco que sea, no te hace feliz. No llena ese vacío espiritual que el hombre tiene. En el caso de estas dos personas, del religioso y de la pecadora, su conciencia los acusaba. Su conciencia los había llevado a buscar una solución para ese vacío que tenían. El pasaje también nos enseña que la religión no es lo que vale delante de Dios. ¿Por qué? Porque las religiones, cualquiera que sea, son las maneras establecidas por el hombre para tratar de acercarse a Dios. Y por el simple hecho de proceder del hombre, ya de antemano son imperfectas, porque el hombre no puede hacer nada perfecto. Así que no hay ninguna religión que salve, no hay ninguna religión que nos acerque a Dios. El problema de Simón el fariseo era que pensaba que porque él tenía su religión,
Dios lo aceptaría más a él que a la pecadora. Entonces, dirás tú, ¿cómo nos acercamos a Dios? Si ninguna religión vale delante de Él. Y quiero decirte, y esta es la buena noticia del Evangelio, solamente hay una manera de poder acercarse a Dios. Y esa es por medio de Jesucristo. Él mismo se lo dijo a sus discípulos en el capítulo 14 de Juan, en aquella conversación con Felipe. Jesús le dijo a Felipe, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesús nos puede acercar a Dios. Pablo lo confirma en su carta a Timoteo cuando le recuerda que solo hay un Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso quiere decir que ahí salen sobrando los santos, ahí salen sobrando las vírgenes, los papas, los pastores, los gurús. Ninguno nos acerca a Dios, solamente Jesucristo. Solamente Él puede darnos paz. Un corazón que no perdona es un corazón con turbación. Bien lo dice la Escritura en Isaías. No hay paz para los malvados, dice el Señor. Y de este encuentro con Jesús, del fariseo y de la pecadora, por lo menos uno de ellos salió disfrutando de paz. La paz que resulta de ser perdonado por Dios. Y en este caso, el que salió disfrutando de paz fue la mujer. Jesús le hizo ver a Simón lo que él acababa de hacer con la mujer. Y se lo dice de esta manera, en el verso 46 al 48. Simón, porque Simón empezó a murmurar. Este no sabe con quién está metiéndose, a quién lo está tocando. Y Jesús le dice, Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella sí lo hizo con su perfume, ungió mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y entonces le dijo a la mujer, mujer, tus pecados han sido perdonados. Y al final del pasaje le dice también, tu fe te ha salvado, vete en paz. Simón escuchó estas palabras dirigidas a la mujer, pero no dirigidas a él. La mujer salió perdonada y en paz. Vamos a hacer una aplicación práctica a nuestras vidas. En los siguientes 8 minutos vamos a responder estas 3 preguntas. Número 1. ¿En qué gastas el dinero principalmente? ¿Ropa? ¿Carro? ¿Diversión? ¿Renta? ¿O alquiler? ¿Comida? ¿En qué gastas el dinero principalmente? Segundo, ¿qué buscas en Jesús o qué esperas de Jesús? Y tercero, en lo que respecta a relaciones humanas, ¿te consideras a ti mismo como un gran perdonador o eres un tacaño cuando se trata de perdonar? ¿Y cómo te sientes por eso? Si eres un gran perdonador, ¿cómo te sientes? Si eres tacaño para perdonar, ¿cómo te sientes? Así que
compartamos este tiempo en nuestros hogares.
Muy bien, ya que estamos de regreso, continuamos con las lecciones de este pasaje. La segunda lección tiene que ver con la actitud de Jesucristo hacia los pecadores. Aquí nos damos cuenta, primero que todo, que Jesús estaba dispuesto a acercarse a todos. En el verso 36 dice uno de los fariseos. En el verso 37 dice una mujer que era pecadora. Interesante que al fariseo no le describe como pecador. Y quizás ahí surge la pregunta, bueno, si ya sabemos de antemano que todos somos pecadores, ¿por qué solamente a la mujer se le adjudica el calificativo de pecadora? Y la respuesta es cultural. Aunque los fariseos creían que no pecaban tanto, el término pecadora era básicamente el título que utilizaban para describir a las prostitutas. Esa es una pecadora, significaba esa es una prostituta. Pero esto me hace ver que Jesús estuvo dispuesto a aceptar tanto la invitación del religioso fariseo Simón, como aceptar la unción de parte de la prostituta. ¿Por qué? Porque para Jesús todos somos valiosos. Una de las acusaciones comunes que le hacían a Jesús era de que él recibía a pecadores y publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, considerados traidores por haberse vendido al Imperio Romano. Pero aquí lo encontramos en compañía de aquellos mismos que le acusaban, los fariseos. Porque no era solamente Simón el que estaba ahí, sino que se encontraba con Simón y con los colegas de Simón. Dice el verso 49 que esos colegas de Simón, los que estaban sentados a la mesa con él, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿O quién se cree este para perdonar pecados? O sea, que no era un fariseo, era un grupo de fariseos. Pero Jesús vino a morir por todos. Jesús no vino por un grupo predilecto. Jesús no vino por los que se consideraban justos a sí mismos. Él vino para todos. Y la invitación que Jesús hace para recibir el perdón, para recibir paz, para recibir salvación, es una invitación para todos. Porque para Él todos somos valiosos. Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Independiente si somos religiosos, independiente si somos considerados pecadores, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. En el verso 39 y 40, al ver esto el fariseo que lo había invitado, dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo a Simón, tengo algo que decirte. Y Simón dijo, dime, maestro. ¿Cómo supo Jesús lo que Simón estaba pensando? Porque Simón no lo expresó. El verso dice claramente, lo dijo para sí, o sea, dentro de sí. Dijo, si este fuera profeta, sabría quién le está tocando. Pero Jesús, Dios encarnado, Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Jesús sabe hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestros sentimientos, nuestras emociones y aún nuestros problemas. Él sabía cuál era el problema de Simón, él sabía cuál era el problema de la pecadora. Muchas veces, desafortunadamente, no imitamos a Jesús y excluimos
a ciertas personas de nuestra cercanía o de nuestras relaciones. Ahora, compartamos un poquito más en nuestro grupo. ¿A cuáles personas te cuesta aceptar o acercarte? ¿Y por qué? Segundo, en este momento de tu vida, ¿te identificas con Simón o con la mujer? ¿Y por qué? Y tercero, ¿qué te ha hecho sentirte que eres mejor que otros? Vamos a hablar un poquito sobre esto. Y al regresar, continuamos con la tercera lección.
Bueno, espero que estas preguntas hayan sido de introspección o meditación de nuestro propio ser y nuestra condición. Pero no solamente el pasaje nos hace ver la actitud de Jesús hacia los pecadores, sino también la actitud de los religiosos. Y en el caso de los religiosos, nos damos cuenta que, como es el caso en la mayoría de religiosos, lo que la religión les dice es más importante que lo que Dios dice. Habla con cualquier religioso y te vas a dar cuenta que ese es el caso. No importa tanto lo que Dios dice como lo que su religión les enseña. Simón pertenecía a un grupo específico, los fariseos. Los fariseos fue el grupo a quienes más confrontó Jesús por poner sus tradiciones antes que la ley de Dios. No me extrañaría que Simón haya estado presente cuando Jesús confrontó a los fariseos como un grupo. En Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9, se nos habla de una de esas confrontaciones. Y tenía que ver con esto de hacer lo que Dios dice a un lado y enfatizar su religión. Dice el pasaje, se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ayudarte, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y de esa manera, ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, porque en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas los preceptos de hombres. O sea que a Simón no le importaba lo que Jesús estaba haciendo, diciendo, sino lo que su religión le enseñaba. Y casi siempre es el caso también, cuando hablamos de la actitud de los religiosos. Los religiosos normalmente menosprecian a los que no son de su religión. Las palabras de Simón para sí mismo fueron, si este fuera profeta, no se dejaría tocar por una mujer como esa. El asunto es que los fariseos se consideraban a sí mismos como más justos que todos los demás. Los fariseos jamás se hubieran dejado tocar, mucho menos ungir por una prostituta, porque eso, según ellos, los contaminaría. Y si hablamos de este tiempo, es similar. Los religiosos de este tiempo ven de menos a los que no pertenecen a su religión. Por eso es que los testigos de Jehová y los mormones no comen con aquellos que no son de su secta. Por eso vemos que los judíos no comen con musulmanes y viceversa, porque ellos se sienten superiores a los demás. Así que por lo tanto los menosprecian.
Y por último, vemos la actitud de Jesús hacia los pecadores, vemos la actitud de los religiosos, pero también vemos la actitud de los perdonados. Si Jesús te ha perdonado a ti, esto es importante para ti. ¿Qué vemos en la mujer? ¿O qué aprendemos de la mujer? Aprendemos que los que son perdonados se mantienen a los pies de Cristo. Ella vino y se sentó a los pies de Jesús para ungirle con su perfume y con sus lágrimas. Y ponerse a los pies de alguien o lavar los pies de alguien era la mejor manera de mostrar humildad en ese tiempo. Por eso es que lo hacía el esclavo de menos categoría. Pero en el caso de la mujer fue aún más allá. Porque dice que ella besaba continuamente los pies del Señor. Un verdadero creyente, aquel que ha apreciado el perdón de Dios, debe convertirse en un humilde siervo de aquel que le perdonó. ¿Eres tú siervo de Jesús? Y aprendemos más de la mujer. Aquellos que han sido perdonados no escatiman precio por su amado. Dice el verso 7 de Mateo. Mateo nos da un poquito más de información. Mateo 26:7 dice: se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. O sea que ese perfume no era barato. Ese perfume valía el equivalente de 300 denarios. O sea, el salario completo de un año de un obrero. Pero a esta mujer no le importó el precio porque lo estaba usando para el Señor. Otros pasajes nos dicen que uno de los discípulos protestó por ese malgasto. Eso es mucho dinero. Y dijo: mejor lo hubiéramos vendido y hubiéramos dado el dinero a los pobres. ¿Cuántas veces no he escuchado yo esa historia? Pero dice el pasaje, pero no era que le importaban los pobres al que protestó, sino que era un ladrón y sustraía de la bolsa de los fondos del ministerio del Señor Jesús. ¿Recuerdas quién fue el que protestó? El tesorero del grupo, el traidor, Judas. Y dice que protestó porque como él manejaba la bolsa del dinero, sustraía o robaba de la bolsa del dinero, y por eso le dolió que esta mujer derramara 300 denarios en la cabeza y en los pies de Jesús. Pero la lección acá es que al que ama no le duele dar lo mejor al ser amado. A la mujer no le dolió gastar esos 300 denarios, ese año de salario en Jesús. Estaba agradecida. Y esa es parte también de la actitud de los que han sido perdonados. El demostrar amor y agradecimiento sirviendo al Señor. Dice el verso 44 al 46, que volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa, no me diste agua para los pies,
pero ella los ha regado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste la cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Dos actitudes totalmente opuestas. Una dándolo todo por el Señor, el otro no dando absolutamente nada. Aquellos que han sido perdonados son los que sí podría decirlo de esta manera. Los que han sido perdonados realmente aprecian el perdón que han recibido. Ese perdón que no se puede comprar, no se puede pagar ni con todo el oro del mundo. Es algo invaluable. A la mujer no le importó el gasto que estaba haciendo. Y dice el verso 47, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Qué demostración de amor dio esta mujer para Jesús? ¿Le dijo te amo? No. Simplemente dio lo mejor que tenía para él. O sea que se dio completamente al Señor, y esa es parte de la actitud que deben de tener los perdonados. Los perdonados se dan completamente a su Señor. Ahora, si esta cena de la cual estamos hablando sucedió en Betania, entonces, de acuerdo a la versión de Juan, en el capítulo 12, la mujer se llamaba María. Y quizás era la hermana de Lázaro. ¿Recuerdas lo que Jesús hizo con Lázaro? Lo resucitó de entre los muertos. Y si esta era la hermana de Lázaro, obviamente estaba agradecida con Jesús. Pero unos versos más adelante de nuestro pasaje, en el capítulo 8, encontramos a una María. María Magdalena. Y esta María Magdalena era parte del grupo de mujeres que constantemente servían al Señor y continuamente contribuían económicamente al ministerio del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿será la misma persona? Es probable que sí. Y esos versos vienen a mostrarnos que esa mujer se entregó al Señor. Después de ese perdón, le encontramos sirviendo y contribuyendo a la obra. Vamos a concluir con 3 preguntas más. Un poquito más largas, 10 minutos vamos a ocupar, y luego un voluntario. Ya hemos aprendido a orar en nuestros hogares. Un voluntario cerrará las. Hay tradiciones que se oponen a la palabra de Dios, de las cuales no te has podido deshacer. ¿Cuáles son esas tradiciones que no has podido sacudirte? Segundo, ¿te cuesta o te duele dar los diezmos para la obra de Dios? ¿Por qué te cuesta o te duele? ¿Será que no has sido perdonado? Y tercero, ¿de qué manera estás mostrando agradecimiento con Dios por lo que Él hizo por ti? ¿Cuáles son las evidencias de que estás agradecido o agradecida con Él? Vamos a compartir estas preguntas y luego alguien del grupo concluye con una oración.